En la hora que sigue haremos un repaso histórico a los debates que han tenido lugar en nuestro país y a sus momentos más polémicos. Todos ellos serán fantásticos ejemplos para analizar lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer a la hora de afrontar un debate electoral. Hablaremos del metadiscurso como herramienta de análisis y además hoy presentamos una nueva sección. ¿Qué sección es esa, Héctor? Pues, Fran, La Llave. Es un espacio en el que contaremos con la colaboración de expertos en la temática que vamos a ir abordando programa por programa y que nos darán los puntos clave para poder entender el tema que analizaremos después en nuestra mesa. Y no esperemos más, vamos a ver quién nos trae la primera llave de Metapolítica. Hoy pues nos abre la puerta y nos abre esta sección la llave Elena San José, politóloga y máster en democracia y gobierno y participante en torneos de debates a nivel local, autonómico y nacional. Escuchemos lo que nos cuenta sobre los debates. Vamos allá. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en el programa de hoy y en este proyecto que yo creo que es muy útil y muy interesante para el ámbito académico y universitario. En cuanto al tema que me habéis propuesto, yo creo que lo que define un debate ante todo es la confrontación de ideas, ¿no? A veces es difícil ver esto con claridad, sobre todo cuando hay tantos participantes como en el debate de anoche, porque es difícil cruzar las intervenciones, pero en cualquier caso tiene que haber una contraposición de puntos de vista, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los debates electorales son especialmente relevantes porque siempre se repite mucho esto de que la ciudadanía no se lee los programas, ya sea por falta de tiempo o por falta de ganas, y un debate electoral, si cumple su función, tiene que servir para sintetizar en el menor tiempo posible el proyecto que presenta cada candidatura y la comparación de los diferentes proyectos o las diferentes medidas, ¿no? O sea, el ciudadano que vea el debate tiene que salir con una idea general más o menos clara. En un momento como el actual, además, yo creo que se vuelven especialmente relevantes porque los ciudadanos cada vez deciden más tarde su voto, ¿no? Y al final son los indecisos los que decantan la balanza en un sentido o en otro. Es difícil cuantificar el peso que tiene un debate electoral en la decisión final del voto, pero yo creo que en unos comicios como los de este domingo van a jugar un papel bastante relevante, ¿no? A la hora de juzgar un debate hay que tener en cuenta distintos elementos. Hay algunos que caracterizan todos los debates y otros que son propios de este tipo. En cuanto a los específicos, yo creo que lo fundamental es tener en cuenta que no es lo mismo llegar a un debate formando parte del gobierno que formando parte de la oposición, ¿no? Si durante la campaña electoral el gobierno siempre parte con una ventaja porque las acciones del gobierno son su campaña política, digamos, es muy difícil diferenciar lo que hace el candidato de lo que hace el presidente, ¿no? Lo que hace el partido de lo que hace el gobierno. Y de ahí las polémicas también que hemos visto estos meses con respecto a las últimas actuaciones del gobierno en funciones. En los debates, sin embargo, es a la inversa, ¿no? El que tiene más que perder, el que se somete a una mayor presión siempre es el candidato que está formando parte del gobierno en ese momento, porque prácticamente todas las intervenciones del resto de candidatos se van a centrar en él. Y por esta razón, ¿no? Ganar un debate puede significar cosas muy distintas para cada partido, para cada candidato, ¿no? Depende mucho de la posición que ocupas y de las expectativas que tienes. Y aquí también juegan un papel importante las encuestas. En ese sentido, por ejemplo, Pedro Sánchez era el que tenía más que perder, por eso ha sido el más reticente a participar, ya sea en los debates electorales o en los programas políticos como el Salvados del domingo, ¿no? al que rechazó ir, porque es el que se sometía a mayor presión. Y sin embargo, el candidato de Ciudadanos, que viendo los resultados que daban las últimas encuestas, no tenía mucho que perder, ¿no? Casi todo era ganar. En el caso, por ejemplo, de Podemos, de Vox o del PP, sobre todo, bueno, pues yo creo que afianzar a los que ya están convencidos y quizá ganar a algunos indecisos que estén dudando entre una o dos fuerzas.
Y luego hay otros elementos que, bueno, son generales de cualquier debate, ¿no? Elementos formales como la voz, la gesticulación o el dominio del espacio, aunque aquí no podían moverse mucho del atril. Hay que entender que no deja de ser un discurso, ¿no? Por lo tanto, el objetivo último siempre va a ser convencer. Entonces el candidato siempre va a tener que transmitir seguridad, convicción, optimismo, ¿no? Porque nadie va a votar por una fuerza que ya se vea derrotada en las siguientes elecciones. Y además, teniendo en cuenta que es un debate televisado, la imagen también tiene mucha fuerza, ¿no? Ya sea la agresividad que se perciba desde fuera, la moderación, los nervios, todos estos elementos son importantes. Y en las cuestiones de fondo, yo creo que lo más importante es responder a lo que se pregunta, ¿no? Que la gente perciba que uno tiene respuesta para los distintos aspectos que se presentan en el panorama político y tener un discurso sólido y coherente, ¿no? En definitiva, gana el que convence, ¿no? Y el convencer, yo creo que puede tener 3 vertientes que son igualmente importantes, ¿no? En función de las expectativas. Una es afianzar a los votantes que ya se tienen, ¿no? Y que salgan convencidos o más convencidos de lo que ya están a votar. Ganar a los indecisos o algunos de ellos que, como decía antes, son los que finalmente decantan la balanza. Y también, y aunque esto es algo quizá más sutil o que pasa más desapercibido, es conseguir el respeto de los que en ningún caso te van a votar, pero que te tienen que percibir o que es positivo que te perciban como una fuerza legítima, ¿no? Y bueno, yo creo que esto sería más o menos los aspectos que yo tendría en cuenta. Así que eso es todo. Cuando tengamos las encuestas postelectorales veremos si ha habido grandes cambios antes y después del debate.